Gracias, Claudia. Muy bien, hoy como anunciamos, como dije ayer y como anunciamos hoy en el mensaje, vamos a empezar a ver los textos bíblicos basados en los cuales nosotros llegamos a la decisión de cuál iba a ser la visión y misión de nuestra congregación local. Cada uno, como dije, actúa y todas las iglesias tienen una visión. Definitivamente, consciente o inconscientemente, todos estamos trabajando para algo. No simplemente trabajamos porque hay que trabajar, sino que hay que hacer algo y creemos que para que nosotros podemos contribuir en lograr ese algo que se vuelve así en una manera indirecta nuestra visión. Algunos dirán que no tienen ninguna visión, pero algo tienen que tener, ¿verdad? No están claros, pero algo tienen que tener, porque si su visión es simplemente trabajar para ganar dinero y sostener a mi familia, vaya, ok, eso es bastante limitado, bastante pobre, como vamos a ver, pero quiera que no, eso es lo que tienen. Ahora, quiero hacer una petición mientras continuamos esta lección. Esta meditación sobre la visión y misión del reino es fundamental. Recuérdese que la Biblia solo habla del reino de Dios. El único evangelio que anuncia es el evangelio del reino. Cuando dice, por ejemplo, en otras porciones que os anunciaron el evangelio de vuestra salvación, no es que el evangelio sea un evangelio de salvación, sino que el reino es el que produce la salvación. O el evangelio de la paz no es que sea un evangelio de paz, sino que el reino produce la paz. Recuérdese que justicia, paz y gozo son el fruto del reino de Dios, y lo que Dios nos dice que busquemos primero, Jesús nos lo dijo, es su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su... Muy bien, entonces mi petición especial para ustedes es: por un momento tratemos de quitarnos el aspecto religioso de la Biblia. Si usted ve cuando va al doctor o a un hospital, a un lugar, a una empresa, lo que sea, por lo general tienen una placa visión y misión, ¿verdad? Que la visión de este local es tal y tal, y nuestra misión es hacerlo de esta manera. Y no le sorprende y todo. Pero cuando venimos a la Biblia, y yo le estoy hablando de la visión y misión del reino de Dios, eso no encaja en nuestro vocabulario cristianés, porque no tiene nada de religión. Eso es de una empresa, eso es de un equipo, eso es de un producto, eso no es de la palabra de Dios. Pero por eso le digo, quítese por un momento nuestro concepto de cristianés. La Biblia es el manual del Creador. Y le voy a pedir que use su mente en lo que voy a hablar, solo en la pequeña introducción que voy a dar. Porque si logramos tan solo hacer clic, ¿verdad? Como quien dice, encontrar el engranaje entre una cosa, ¿verdad? Que ya empieza a caminar, es esto. Así que voy a decirle, ahora bien, lo que nos compete a todos los que nos denominemos cristianos, sin excepción alguna, en todas partes del mundo, es precisamente conocer cuál es la visión que Dios nos presenta en el manual. Pero Dios no presenta visión. Sí la presenta. Entonces, cuando nos pone una meta, cuando nos está poniendo una meta, nos está poniendo que nos enfoquemos en esa meta. De hecho, por ejemplo, expresiones tales como puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de todo. Nos está diciendo, enfócate en esas cosas. Y a Pedro lo reprendió por enfocarse en las cosas del mundo y no en las cosas del cielo, en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Entonces, esa visión a la que todos debemos apuntar es la que se nos va a presentar ahorita aquí. Y Dios nos la presenta desde el principio. Es importante que nos demos cuenta que ahorita en Génesis 1 no hay pecado. En Génesis 1 no hay guerras, no hay pobreza, no hay hambre, no hay nada. Todo está en perfecta armonía con Dios. Consecuentemente, las palabras que se dicen en esa paz, en esa seguridad y en esa tranquilidad, en ese jardín del Edén, las palabras que se dicen ahí son algo que no son circunstanciales, que no son para corregir esto o que no son para agregar esto. No, aquí Dios
nos permite, en su amor y en su misericordia, nos permite ver lo que Él pensó para consigo mismo, lo que Él propuso para consigo mismo, y nos está haciendo a nosotros partícipes de ese su pensamiento, de ese su deseo, de esa su voluntad. Y entonces, vaya, póngase usted en esa mente. Voy a oír lo que Dios desea. Voy a oír lo que Dios quiere. De hecho, voy a oír la razón por la cual existo en lo que Dios va a decir. Así que voy a ir al texto de Génesis capítulo 1. Comienzo a leer el versículo 26. Y recuérdese, esto ya lo sabe de memoria. Y lo ha oído a infinidad de veces, ya se lo sabe de memoria. Pero como le dije ayer, si se recuerda, cada año que leo la Biblia, encuentro algo en lo que ya, en los textos que ya había leído, pero que no había visto. Pero ahora con más luz los veo. Entonces comienzo así. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Paro ahí. ¿Por qué? Porque para mí, cuando leo esta porción, me dice, Dios nos está creando a su imagen y semejanza para una cosa. La única que Él dice. ¿Para qué? Semeje mi forma de señorear. A nuestra imagen y semejanza, y señoree. Ahora, siendo esas las primeras palabras del Creador, razone. ¿Podría haber alguna razón para dudar que lo que Dios quiere es que señoreemos sobre la tierra? ¿Podría haber alguna razón para pensar que no podemos señorear, que no está en nuestra potestad, que la maldad es tan grande, que los fraudes son tan perversos, que todo es así, que no podemos los cristianos ser los señores de las naciones? No, y por eso le digo, vamos a leer lo que usted ya sabe de memoria, pero lo vamos a meditar, lo vamos a cuestionar. Si Dios... El anhelo de Dios, lo vamos a poner así. Desde luego Dios no se anhela con anhelos fantasiosos como nosotros. Pero la voluntad de Dios, si Él dice, el omnipotente, el omnisciente, el inmutable, el que sustenta todas las cosas del universo con la palabra de su poder. Si Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree. ¿Puede usted creer que los cristianos de hoy en día encajamos con esa visión de Dios? Como sigo leyendo. Y señoree, ¿en qué? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Obviamente, la lección aprendida de leer la Biblia como un libro, ¿verdad? Requiere entonces que, respetando las reglas de gramática, yo me dé cuenta que comencé un versículo que comienza con la palabra entonces, implicando con eso que lo que acontece antes de que Dios hable es lo que le da la pauta para ahora decir lo que está diciendo. De ahí que razonemos. ¿Qué fue lo que hizo Dios antes de decir esto? Bueno, creó los cielos y la tierra, separó las aguas de la tierra, separó el cielo de la tierra, puso las plantas, puso los animales, puso los montes, hizo todo. Empezó a hacer todo. Y cuando terminó toda la creación, cuando ya terminó todo lo que Él consideró que iba a ser lo necesario, el escenario para traer a esta persona, a este ser, que es su visión, habiéndole ya preparado todo, dijo, entonces ahora sí, ya estamos listos para crear al hombre
a nuestra imagen y semejanza. O sea que somos nosotros, la raza humana, la visión de Dios. Lo que Él tiene, la razón de que Él preparó, todo lo que preparó era para traer al hombre a su imagen y semejanza. Y a quien comisiona a señorear es al hombre. Es importante que nosotros le demos cabida a estas palabras. El enemigo, desgraciadamente, ha hecho una obra muy grande al traernos a un nivel de inferioridad, a un nivel de autoconmiseración, y a tal grado que a los que empezamos a decir, soy una nueva criatura en Cristo, redimido, justificado por la sangre del Cordero, tengo poder y autoridad sobre el diablo y sobre todas las huestes satánicas, y lo que es más, voy a ser parte de juzgar aún a los ángeles, porque aunque Jesús, el Rey, se hizo, Cristo, el Dios Hijo, se hizo por un tiempo inferior a los ángeles, luego Dios lo exaltó en Jesús por sobre todas las cosas, a tal grado que aún los ángeles ahora se les sujetan. ¿Se da cuenta? Pero esa no es una plática de positivismo. No es de que soy cabeza y no cola, soy el león, no el gato, soy el águila, no el sopilote. No es positivismo. Es lo que dice ahí. Yo le pregunto a usted, ¿qué cosa más grande puede haber que ser creado a la imagen y semejanza del creador del universo? Y que Él nos delegue en la comisión, en su visión que tiene de nosotros, para que sojuzguemos, para que señoreemos sobre la tierra. Si empezamos a ver la verdad, si empezamos a dejar fábulas y las supersticiones y todas las otras cosas que son temporales y pasajeras, y empezamos a considerar la visión de Dios, y de repente darnos cuenta que nosotros somos parte de la visión de Dios. Digo parte porque no es la visión de Dios para mí, esa es la visión de Dios para mí. No, es la visión de Dios para nosotros, la familia humana. Los creados a su imagen y semejanza, que por obediencia al manual del Creador nos pongamos en condición de ser restaurados. Nos pongamos en condición de ser renovados, transformados, conforme vamos transformando nuestro entendimiento de las Escrituras. Pero note por favor, la voluntad de Dios clara y explícitamente dice que el hombre es creado para ser el Señor de la tierra. Pero note que no mencionó a señorear sobre ninguna persona, señorear sobre toda la creación. Entonces, en el diseño de Dios, nosotros no vamos a ser superiores ninguno de nosotros a otros. Creo con todo mi corazón, conforme leo las Escrituras, de que sí va a haber diferencia de función y que sí van a haber jerarquías en la creación. Pero tan lindo es cuando uno está trabajando con alguien al que respeta y al que admira, en lugar de sentirse que está bajo el que manda, está animadísimo que está cerca del que manda. Es tan diferente cuando el gobierno funciona conforme al verdadero valor de la política de Dios, que es una política de servicio. Que el que más sirve es el más grande, que el que está dando la función que saca adelante a los demás es el líder, es el principal. Bueno, entonces, por favor, vaya poniendo esto en su mente. No estamos hablando, fantasías, solo estamos tratando de regresar a la verdad, al fundamento. Ok, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en su semejanza. Y luego dice, y creó Dios al hombre. Ahora, prestémosle atención a este otro detalle. Porque cuando uno trata de defender la verdad, en un sentido pues de decir, no, pero es que dice, no, dejemos que la verdad misma se defienda.
La palabra de Dios no necesita defensa de nuestra parte. Ella sola se defiende cuando nosotros aceptamos lo que dice. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Fíjese. Recuérdese que estoy leyendo en español. Y dije, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza lo creó. ¿Qué quiero decir con eso? Singular. Singular. La imagen lo creó. Varón y hembra los creó. Ah, qué juego de palabras ahí. Lo que quiero llamar su atención es que Dios le llamó a su creación hombre. Luego lo crió en la versión masculina y la versión femenina, varón y hembra. Pero no hizo ninguna diferencia de valor, ninguna diferencia de poder y autoridad sobre la creación. La misma autoridad que tenía Adán sobre la creación, tenía Eva sobre la creación. Luego, más adelante, cuando crea a Eva y habla de que le va a hacer ayuda idónea, ahí es donde entra la jerarquía, en la función, no en el ser. Los dos son seres iguales. Bien, vaya, dijéramos aún entre nosotros, ¿verdad? Que vamos a jugar los dos y ¿quién va a ser el capitán? Bueno, va a ser aquel, no aquel. Bueno, echemos suerte y al que le caiga la suerte, este es el capitán. Entonces, él es el capitán y hay jerarquía funcional, nada más, pero no jerarquía de valores. Y eso también aclara todas las barrabasadas satánicas del feminismo y del machismo y de todo eso. Es sencillamente el pecado de querer decidir por nosotros mismos lo que es ser macho, lo que es ser hombre y lo que es ser mujer inocente, que esto, que lo otro. Son nuestras mentes engañadas las que causan todos los problemas. Pero si queremos volver al diseño de Dios, noten eso entonces. Creó al hombre, varón y hembra, versión varón y hembra, pero es el hombre, creado por Dios. Si en verdad respetamos el manual del Creador y en verdad creemos en los llamados atributos de Dios, yo uso 3. Y note que uso los llamados atributos de Dios. Dios no tiene atributos, es una forma que se revela a nosotros para que podamos entender algo de su deidad. Pero Él es Dios, Él es inefable, Él es inescrutable, no se puede entender. Nadie va a entender a Dios porque Dios va a seguir siendo Dios. Y aun cuando lo veamos tal y como es, nos vamos a dar cuenta que es más grande de lo que nos podemos imaginar. Así que no entremos en esas pequeñeces. Pero el punto sí, lo que sí tenemos que ver es que en esos atributos que le reconocemos, Él es todopoderoso, nada detiene que cumpla su plan. Él es omnisciente, Él sabe el fin desde el principio, no hay nada que estorbe su plan. Y Él es inmutable, no cambia, por lo tanto, solo tiene esta visión. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree. Esa es la visión de Dios, esa es la visión del reino, que el hombre señoree sobre la creación. Entonces creó al hombre, y una vez que lo creó, viene ahora y le da la misión. La visión es el hombre a imagen y semejanza de Dios señoreando. Ahora viene la comisión. Dice, en las bestias que se mueven sobre la tierra. Perdón, tengo un versículo aquí que quiero leer porque es tan lindo. Es tan lindo en relación a lo que les estoy diciendo. Fíjense, retrocedo un poco para que encaje el versículo. Dios, con la omnisabiduría, voy a poner omnisciencia, decide crear al hombre a su imagen y semejanza. Dice aquí en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios, el plan de Dios, no se entendió hasta que vino Cristo. Desde la caída de Adán hasta que vino Cristo, nadie, absolutamente nadie, entendió el misterio
de la voluntad de Dios. Pero ahorita aquí Pablo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es que ahora ya se nos está revelando. Es por eso que ahora yo regreso a cada rato para ver qué otra cosa aprendí aquí en la luz de la revelación, y ahora regreso a buscarla en el llamado Antiguo Testamento. Y es así como he ido viendo tantas cosas lindas que no había visto antes. Entonces, ¿cuál es el misterio de su voluntad? Según su beneplácito. ¿Qué es beneplácito? Con lo que le complace, lo que le es complaciente para él. Entonces, esto no solo es su voluntad, sino que le complace el haber creado al hombre a su imagen y semejanza. Según su beneplácito, el cual se había propuesto, escuche esto, se había propuesto en sí mismo. Esto no depende de nadie, no depende del hombre ni de nada. Esto va a pasar porque depende de sí mismo, de sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Fíjense que en este solo versículo se desbaratan todas las doctrinas futuristas que existen y todas las señales y todas las bestias y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el misterio de su voluntad, según su beneplácito, era de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Ya vino Cristo? ¿Ya se cumplió el tiempo? En el cumplimiento de los tiempos. ¿Ya se cumplieron los tiempos? Según la voluntad propia de Dios, según su beneplácito, Él reunió todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos. Ahora, si estamos esperando que se cumpla otro tiempo, tal vez va a venir otro Cristo entonces para que se cumpla ese otro tiempo. Perdone mi sarcasmo, pero me emociono yo con estas cosas. Y hay unos hermanitos lindos que ya tomaron nota para jalarme las orejas otra vez. Ok, el punto es este. La voluntad de Dios, la visión de Dios es crear al hombre para que el hombre sojuzgue, para que el hombre señoree sobre la creación de Dios. Y nos lo ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Entonces ya con esa claridad, leamos ahora. Pero ahora ya tenemos la respuesta. Eso es lo que pasa conmigo. Que ahora cuando leo esto aquí, ya sé lo que leí en la revelación del misterio. Y entonces lo miro con otros ojos. Pero voy a seguir la lectura. Entonces, creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Y les bendijo Dios y les dijo. Ok, escuchemos. Esto es lo que Dios, el Creador, le comisiona. La misión que le da al varón y a la hembra, al hombre. ¿Qué le da? ¿Qué le da? Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en todo lo que se arrastra sobre la tierra. Esa es la comisión de Dios. Entonces esa es nuestra misión. Nuestra misión es fructificar y multiplicarnos, llenar la tierra y sojuzgarla. Esa es nuestra misión. Y mire, cuando digo estas cosas que voy a decir ahorita, no es un señalamiento a ustedes, no, ese era yo hace muchos años. ¿Cuál es mi misterio? ¿Qué propósito tiene Dios para mí? Porque de hecho, cuando me presentaron el evangelio, la necesidad que yo tenía de reconocer el señorío de Cristo y de todo, fueron estas palabras las que usaron para llegar a mi corazón y cambiarme. Dios te conoce y tiene un propósito para tu vida. Y eso es cierto. Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros, pero no es un propósito para mí individual. Es un propósito de cómo encajo en el plan de Dios. Es la célula que soy en todo el cuerpo de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. El propósito de Dios es que encajemos, que nos unamos y respetemos los principios que Él nos va a ir dando en las Escrituras para que seamos un cuerpo sobre el cual Jesús venga a reposar como cabeza. Él es la cabeza
Ya en la tierra no hay nadie que sea cabeza de nada, en el sentido eclesiástico. En el sentido del reino de Dios, todos somos un equipo de trabajo. Diferentes funciones, diferentes roles, pero no el de cabeza. No hay ninguno que sea la cabeza. Ok, ahora fíjese, eso ya lo había oído usted y todo. Ahora le pregunto, ¿había oído hablar de los derechos inalienables? Al menos a mí sí ya me he oído decirlo varias veces, pero aparte de eso, ¿sabe usted qué son los derechos inalienables? Bueno, todo, como le digo, tiene su base en la palabra de Dios. Y como estaba en misterio, cuando leímos las primeras veces esta porción, no los vimos, porque no estábamos buscando la revelación del misterio. Pero note lo que está diciendo: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Qué es lo que se fructifica y se multiplica? ¿Qué es aquello que nace, crece, se reproduce y muere? Lo que tiene vida, lo que tiene vida. Este es el derecho inalienable a la vida. Fructificad, multiplicaos. Derecho inalienable a la vida. Llenad la tierra. Ok, al fructificar y multiplicarse se llena la tierra. Sí, pero sería un montón de gente en un pedacito. Serían demasiados hijos para un cuarto. Entonces, ¿qué implica eso? Se necesita la libertad para poder expandirse y llenar la tierra. Es el derecho inalienable de la libertad. Y sojuzgarla y señorear. Ok, pero si nosotros agarramos para Centroamérica, otros para Sudamérica, otros para el norte, ¿qué vamos a sojuzgar? Ok, solo el derecho inalienable de la propiedad. Solo podemos sojuzgar aquello que se pone bajo nuestra propiedad, bajo nuestra mayordomía. ¿Ven? Y entonces ahí, en la declaración, está ya el Señor aclarándonos por qué es que tenemos derechos inalienables. Porque es que nadie nos los puede legalizar. ¿Por qué ningún gobierno tiene derecho a meter sus narices? Perdón nuevamente. No tienen derecho de legislar los derechos. Pero vamos a mejorar el derecho a la vida. No lo pueden mejorar. Al tratar de ayudar a Dios, empeoran las cosas. Cuando Abraham y Sara quisieron ayudar a Dios en cumplir la promesa, nació Ismael, y miren que hasta la fecha sigue siendo un problema. Cuando Pedro quiso ayudar a Jesús y no dejar que lo mataran, miren lo que pasó, le dijo: está sirviendo a Satanás. Los hombres no podemos mejorar en nada el diseño de Dios. Entonces, los derechos inalienables solo deben de enseñarse, deben respetarse, y el gobierno civil debe protegerlos. O sea, aquellos que atacan la vida, aquellos que atacan la libertad, aquellos que atacan la propiedad, el gobierno civil debe de entrar con fuerza a castigarlos y defender los derechos inalienables. Es lo único que se puede hacer. Pero por ignorar que están aquí desde el principio y que por eso es que son inalienables, porque es parte de la creación de la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Lo que es más, al estar hablando de soberanía, Dios es el único soberano y a nosotros nos ha delegado una infinita parte de su soberanía para que juntos seamos los soberanos de la nación. La soberanía radica en el pueblo, no en el gobierno. El gobierno no tiene ninguna soberanía porque es empleado del soberano. Los únicos soberanos somos el pueblo. Pero por no saber eso y por no saber de que los derechos inalienables son inherentes a la creación del hombre. Lo dicen los autores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y un montón de gente sabe que algo inherente es algo que es parte del ser, que no se puede separar del ser. Y esos son los derechos inalienables. Por no entenderlo, es que vienen y fabrican derechos a diestra y siniestra para estar distorsionando el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad son algo inherente de la creación de Dios y son algo inherente a la visión de Dios.
Por eso es que cuando hablamos hacia la visión de Dios, hacia el futuro, hacia hasta el final, estamos hablando también de que los derechos inalienables deben de llegar también hasta el final. Dios, ejerciendo su autoridad como dueño de la tierra, hizo nacer a otro hombre. Lo voy a poner de esa manera, que es Eva, pero como digo, hombre es la creación de Dios. Es la esencia. El hombre es la esencia. Las manifestaciones son varón y hembra. Y le limitó las atribuciones de hombre. Se limitó a actuar como cualquier otro niño. Este es Jesús, el niño. Pero el otro hombre que creó Dios para suplir en lo que el primer Adán falló, y empezó a formarlo como niño, pero con una gran diferencia. Dios mismo moró en él. Dice claramente la Escritura que en Jesús habita corporalmente, o sea, en el cuerpo, la plenitud de la deidad. Por eso es que se dice justa y correctamente todo Dios y todo hombre. No es una mezcla. Está todo Dios, la plenitud de la deidad, y está todo hombre. Jesús, el niño que fue nacido. Desde que Dios se encarnó entonces para respetar la cláusula del contrato, ¿cuál es el contrato? En las lecciones pasadas ya le enseñé que dice, los cielos son los cielos de Dios, pero le ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces Dios respeta la autoridad delegada a la humanidad. Por eso es que estamos tan mal como estamos. No porque le haya delegado la autoridad a la humanidad, sino porque la humanidad, los cristianos, los que debieran de ser los coherederos, los mayordomos, la luz del mundo y la sal de la tierra, no entienden que Dios espera que nosotros nos unamos en decir, Señor, esto es tuyo. Y en nosotros lo reconocemos y vamos en tu nombre a poseerlo. Vamos a hacer lo que legítimamente se puede hacer para poseer la tierra que es tuya y que tú nos has permitido ser coherederos contigo. Es ahí donde entonces entra el texto que dice que el enemigo, representado por los gobernantes de esos días, no entendió la sabiduría de Dios. Dice así en 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. La sabiduría de Dios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Príncipes se refiere a los gobernantes, a los principales, no a hijos de un rey. La palabra príncipe se aplica también a alguien que es principal, que es alguien que está en eminencia. Entonces, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ese fue el secreto, el misterio escondido con el cual Dios pacientemente se humilló a trabajar a través de lo que podía trabajar a través de la humanidad, para llegar a este punto de restaurar los derechos inalienables. Porque lo que pasó aquí, si se da cuenta, es que a Jesús le violaron sus derechos inalienables. Y eso le permitió al Creador, justa y legítimamente, volver a involucrarse en la vida de los hombres, porque los derechos eran inalienables. Ningún gobierno, ninguna ley, ningún principado y potestad, nada ni nadie tiene derecho a legislar los derechos inalienables, a dictar sentencias sobre los derechos inalienables. Solo Dios. Y entonces al enemigo caer en la trampa y al creer que estaba ganando la batalla porque finalmente estaba deshaciéndose de ese que caminaba sobre el agua, ese que resucitaba muertos, ese que no se podía comprar, ni lo podía sobornar, ni lo podía asustar, resultó que ese fue el testigo fiel que fue levantado y llevado al cielo, y se hizo un juicio ante el trono del anciano de días, y el juez se sentó y dictaminó sentencia bajo el testimonio del testigo fiel de que el enemigo había violado los derechos inalienables y consecuentemente era condenado.
Y eso es lo que pasó en el libro de Apocalipsis. Entonces, al matar injustamente a Jesús, violaron los derechos inalienables. ¿Ven cómo encaja lo primero? Lo que acabamos de leer, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree, ¿verdad? Y luego lo sojuzgó y le dijo, esta es la misión, recuérdense, regreso otra vez a nuestro tema. La visión de Dios es que el hombre, el ser humano, señoree en su propiedad la tierra, que específicamente creó y diseñó para el hombre, para entrenar a ese ser de su creación y de su beneplácito. Entonces, cuando el enemigo violó, engañó y todo lo demás, Dios envió a su Hijo. Dios Hijo se humanó en el cuerpo de Jesús el niño, y entonces proveyó la restauración. Pero lo que le estoy llamando la atención es de que fue por haber violado la comisión dada al hombre. Dios le dijo al hombre, ¿qué? Fructificad, multiplicados, o sea, viva. Llenad la tierra, o sea, tienen libertad. Y sojuzgadla, o sea, tienen autoridad. Y cuando el enemigo violó los derechos inalienables, estaba atacando la comisión original de Dios, estaba atacando la misión de Dios. Visión, la creación del hombre. Misión, que fructifique, multiplique, llene la tierra y la sojuzgue. Entonces Jesús, ahora ya resucitado, y ahora que todo, al terminar los tiempos, Dios reúne todas las cosas de las que están arriba en los cielos y abajo en la tierra, y le da a Jesús a un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, tanto lo que está arriba en el cielo como en la tierra, como en las aguas debajo de la tierra, se doble ante Jesús y confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora que ya tiene eso dado, Él viene y le dice a sus discípulos, a los que decimos creer que Él es Dios y hombre, que Él es el Cristo prometido y que Él ya reina, que Él ya tiene la potestad, toda potestad y autoridad en los cielos y en la tierra. Y Él viene y dice, ustedes ya fructificaron, ¿verdad? Ahorita lo que tenemos que fructificar más somos los nacidos de nuevo. Necesitamos que haya más gente naciendo de nuevo, pero déjeme corregirme, no necesitamos que haya más gente naciendo de nuevo. No lo necesitamos. Y yo sé que les choca a algunos de ustedes, pero escúchenme. A lo que me refiero es que ahorita como estamos, aunque ya una sola persona más se convirtiera, lo cual desde luego no es la meta, pero aunque ya ninguna persona más se convirtiera, ya somos más que suficientes para cumplir la misión de la visión de Dios, para cumplir la misión de la visión del reino. Ya somos más que suficientes. Por eso es que el Señor ya no dijo vayan a salvar almas, sino que dijo haced discípulos a las naciones. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la misión? La que acabamos de leer, sojuzgar la tierra. Entonces sí, queremos oír con el corazón y con el espíritu. Lo que Dios está pidiendo de nosotros es que les enseñemos a gobernar la tierra. Y para eso tenemos que enseñarles las leyes del reino. Tenemos que estar hablando en términos humanos actuales de política. Pero ese es el mensaje del Evangelio del Reino. Recuérdense que en lecciones anteriores, por eso les exhortamos a que oigan los videos anteriores. En la última serie leímos y aclaramos que la palabra evangelio, el mensaje de buenas nuevas, no es algo del cristianismo. Estaba desde antes, porque es un mensaje de buenas nuevas que anunciaba en el tiempo de Roma de que el César había llegado y de que él iba a ser el Salvador y el que iba a traerle paz y prosperidad al pueblo, al imperio romano. Y esas eran las buenas de gran gozo para todos ellos.
Y que cuando los cristianos empiezan a hablar del evangelio del reino y a decir que Jesús es el Señor, es una campaña política en contra del gobierno actual. El pacto romano era que todos dijeran César es el Señor. ¿Y qué dijeron los cristianos? No, no es César, Jesús es el Señor. ¿Ven? Entonces cuando ya nos quitamos de la religiosidad y entendemos aquí que la visión de Dios es crear a un hombre a su imagen y semejanza para que señoree sobre toda la creación. Y que la comisión que Dios le da a ese ser es la de fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, la meta es sojuzgar. Porque no podemos hacer la voluntad de Dios y señorear sobre la tierra mientras no seamos los que juzguemos, los que gobernemos a las naciones con la ley de Dios. Y ahí es donde me duele, amados hermanos, que algunos digan, no hablemos de teocracia. Miren, Teos, Dios, Kratos, gobierno. No hablemos del gobierno de Dios. No es eso, hermano, lo que estamos diciendo. No, mire, cuando empiezan a darle explicaciones a lo explícito, es donde yo ya no los comprendo. Es como la levadura. La levadura es mala. Aún en la parábola de la levadura, lo que Jesús nos está tratando de enseñar es que el evangelio del reino está inflado. Le metieron levadura y lo han inflado y ofrece un montón de cosas que no son el evangelio del reino. Pero como dice el evangelio de los reinos es como la levadura y el evangelio del reino es bueno, entonces la levadura tiene que ser buena ahí. No, la levadura siempre es mala. En la palabra de Dios, dejando el escrito está hablar. Entonces, la comisión de Jesús, la cabeza que está esperando tener un cuerpo donde venir a reposar. Un cuerpo de creyentes que reconocen la verdad del manual y que entienden que la comisión no es ir con un halo y alitas y arpa al cielo, sino que es sojuzgar la tierra. Dios el inmutable no ha cambiado su visión y misión. Dios el inmutable, el omnisciente y todopoderoso, tiene un evangelio del reino, de sojuzgar la tierra. Cualquier otra visión que no sea sojuzgar la tierra no es una visión del reino. Es una visión religiosa, es una visión de muy lindas y buenas intenciones, de magníficos corazones que aman a la gente, que anhelan que todo el mundo sea salvo y que ninguno perezca y todas esas cosas maravillosas, pero no son respuesta a la comisión del reino. La visión de Dios es llenar la tierra y sojuzgarla. La visión es esa, establecer su reino. Y la comisión es los pasos que se están dando. Entonces, dejando por un lado todas las cosas que tenemos de diferencias y de todos, enfoquémonos en la responsabilidad ante Dios. Si le preguntamos a las Escrituras, antes de que hubiera pecado, antes de que nos hubieran engañado, antes de que el enemigo hubiera sembrado la cizaña y todo lo demás, si le preguntamos a las Escrituras, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la visión de Dios? Aquí está. Ejerzan sus derechos inalienables, que son parte de mi naturaleza soberana, y sojuzguen la tierra. Cualquier programa que hagamos, ¿quiere decir eso que nos olvidemos de los pecadores y ya no les anunciemos las buenas nuevas de salvación? No, pero eso lo debemos de hacer como el ciego, ¿verdad? Oye, ¿cómo es eso de que estás diciendo que era ciego en nacimiento? ¿Cómo es que es así? ¿Él cómo lo hizo? Dice, yo no sé nada, dice el ciego. Si es pecador o no, yo no lo sé. Yo una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. Y eso es lo que cada uno de nosotros, sí, en verdad, hemos nacido de nuevo. Y si en verdad respetamos las Escrituras, tenemos tremendo testimonio que nadie puede negar. Pero es que yo no lo conocía a usted, yo no sé cómo era, no importa. Lo que usted sabe, lo que usted tiene que saber, si lo quiere creer bueno y si no, no,
es que yo no soy ahora quien yo era. Soy una nueva criatura. Definitivamente la misericordia de Dios me alcanzó. ¿Y sabe qué? Él no me está pidiendo nada a cambio. No me está pidiendo que yo ande haciendo sacrificios y penitencias y esto y lo otro. No, me está pidiendo que de la gracia que yo recibí pueda compartir con otros. Por eso, si usted me lo permite, yo solo le cuento. No es nada del otro mundo, pero en mi pecado, en mi ignorancia, yo no creía esto y esto. Cuando la misericordia de Dios me alcanzó y empecé a ver el fruto de obedecer la palabra, empecé a tener la bendición que ahora tengo y la paz que ahora tengo. Pero deme una muestra. Lo siento. No puedo ni tengo la necesidad de darle una muestra. Yo sé en quién he creído. Y yo sé que es poderoso para preservar mi alma para aquel día y aquella hora. Y eso es todo lo que necesito saber. Me gustaría orar por usted y que usted lo pudiera tener también. Pero usted decide, porque el Creador no lo obliga. Pero le ha dejado su manual, que es las Escrituras. Yo con mucho gusto le ayudo a leerlas, porque hay que leerlas en español, no en cristianés. Pero ven, eso es la tarea de cada uno de nosotros. No es la tarea de la iglesia como el grupo que nos congregamos. Nos congregamos para darle gracias a Dios. Es el día de reposo al que el Señor nos invita. Entonces, nos congregamos para darle gracias, nos congregamos para alabarle unánimes. Lo hacemos individualmente en nuestra casa, oramos individualmente en nuestra casa, oramos por personas, amigos, familiares y todo individualmente en casa. Pero el día del Señor nos congregamos para al unísono darle gracias, exaltar su nombre y aprender de su palabra. Porque eso nunca vamos a dejar de hacerlo. La palabra de Dios es viva y continúa trayéndonos luz. Y nosotros no alcanzaremos la totalidad del entendimiento nunca. Nunca estaremos lo suficientemente maduros para ya no tener necesidad de seguir creciendo. Ese es el glorioso evangelio del reino. Y esa es la visión de Dios y la misión de Dios. Eso fue lo que nosotros vimos. Y basado en eso, entonces dijimos, entonces, ¿cuál debe de ser la visión de nuestra iglesia local? No es la visión de Dios, porque es la visión de Dios. Nuestra visión es contribuir a que se cumpla la visión de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Contribuir en lo que Dios le dijo al hombre, de fructificar y multiplicarse. Nos fructificamos y nos multiplicamos. Y sojuzgamos. Para eso estamos trabajando. Nuestra misión es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Esa es nuestra visión, porque es la visión de Dios. Y nosotros contribuimos a eso. Voy a seguir hablando más de esto. No voy a terminar aquí, pero sí voy a terminar la lección de hoy para que si hay comentarios o preguntas, las puedan hacer ahora.